Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido popularmente como el Gran Capitán, nacido el 1 de septiembre de 1453 en la localidad de Montilla, Córdoba, en el Reino de Castilla, España. Fue uno de los generales más destacados en la historia militar española y un líder fundamental en el periodo de la Reconquista y el Renacimiento. Su vida estuvo marcada por valentía, astucia, estrategia y un profundo compromiso con la corona de Castilla. Nació en el seno de una familia noble, los Fernández de Córdoba. Desde una edad temprana mostró habilidades militares excepcionales y una pasión por el arte de la guerra. Su educación en la corte de los reyes católicos Isabel y Fernando marcó el comienzo de su carrera militar y su servicio a la corona. La Reconquista fue uno de los principales acontecimientos de la Edad Media. Fue un proceso de varios siglos en el que los reinos cristianos del norte, comenzando con el rey Don Pelayo, rey de Asturias, lucharon para recuperar las tierras que habían estado bajo el dominio musulmán durante siglos. Isabel y Fernando se pusieron como meta la unificación de las tierras de la península ibérica y su evangelización. Durante la Guerra de Granada 1482-1492, Gonzalo se destacó por su liderazgo en la conquista de los territorios musulmanes en la península ibérica. El liderazgo de Gonzalo fue esencial en la conquista de Alhama en 1482, una victoria que marcó el comienzo de la ofensiva final para expulsar a los musulmanes de Granada. Se eligió Baza por las buenas comunicaciones de retaguardia, abastecimiento de soldados y de materiales de todo tipo. Baza opuso una tenaz resistencia durante las dos campañas que hubo para su conquista. Al fin llegó la rendición pactada para el 4 de diciembre de 1489. Tras intensos meses de asedio a la ciudad de Baza, sus habitantes musulmanes estaban exhaustos. Sus estrategias defensivas, la propaganda, los problemas de abastecimiento, todo en conjunto posibilitó llegar a las negociaciones ansiadas y a las capitulaciones para su entrega. La conquista de la ciudad supuso la imposición de un modelo político-administrativo castellano y la cristianización del espacio islámico. Por eso la Guerra de Granada es de las primeras guerras modernas, aunque tenía rasgos de la Edad Media por el armamento y las tácticas empleadas. Una de las mejoras sustanciales que aplicó de Córdoba fue la de los piqueros, que eran unos soldados que iban con una pica, una lanza larga. Eran muy apreciados cuando venía la caballería, que eran capaces de dar las armaduras de los caballos sin enfrentar bajas. Aparte, se hicieron más batallas en campo abierto, fueron decisivos los asedios resueltos con artillería y las maquiavélicas maniobras políticas. La Guerra de Granada fue un conflicto prolongado entre los reinos cristianos y el reino nazarí de Granada, el último reducto musulmán en la península ibérica. Durante este periodo, Gonzalo demostró ser un comandante intrépido y efectivo. Como sabía árabe, se le mandó a negociar con Boabdil la rendición. Las reuniones pasaron por el castillo de Cabra. Su amistad con Boabdil le hizo ser espía y amigo de él. Le ayudó en las guerras civiles de Granada. Su amistad llegó a tal punto que cuenta la leyenda que le acompañó a caballo a Motril cuando dejaron libre Granada. Boabdil quería ser un reino vasallo de España, pero desde la victoriosa batalla de Navas de Tolosa, la romana estaba inclinada hacia los cristianos. Asa, la madre de Boabdil, cuando rindió la ciudad, le dijo: llora como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre. Y él le contestó: tú tampoco supiste defenderla, ni fuiste bastante para cambiar ni tu destino ni el mío. El 2 de enero de 1492, Granada fue reconquistada. En 1495, Gonzalo fue enviado a Italia como comandante en jefe del ejército español en las guerras italianas. Fueron una serie de conflictos que involucraron a varias potencias europeas, incluyendo Francia, España y el Papado, luchando por el control de los territorios italianos. Durante su tiempo en Italia, el Gran Capitán demostró ser un estratega brillante y un líder carismático, generoso y querido por sus soldados. Fue responsable de importantes victorias como la batalla de Cerignola en 1503.
que es considerada una de las primeras batallas en la historia en la que la artillería desempeñó un papel determinante en la victoria. Otra victoria significativa ocurrió en Glarigliano en el mismo año. La batalla de Cerignola, que tuvo lugar el 28 de abril de 1503, es una de las batallas más significativas de las guerras italianas y un ejemplo destacado de la habilidad estratégica del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. En el lado contrario se encontraban las fuerzas francesas bajo el mando del general Louis Armagnac, el duque de Nemours. Los franceses, confiados en su superioridad numérica y en su reputación como una fuerza militar formidable, desafiaron a los españoles. La batalla comenzó cuando las fuerzas francesas avanzaron hacia el campamento español. Lo que hizo que esta batalla fuera notable es que el gran capitán reconoció la importancia de la artillería en el campo de batalla y la ubicó estratégicamente. Las fuerzas españolas desplegaron los cañones, lo que les otorgó una ventaja táctica significativa. Las unidades de artillería española comenzaron a disparar contra las filas francesas antes de que llegara el combate cuerpo a cuerpo. Este fue un enfoque innovador en ese momento y tuvo un efecto devastador en las líneas francesas. Cuando el choque cuerpo a cuerpo finalmente ocurrió, las fuerzas españolas, lideradas por el gran capitán, avanzaron con éxito, aprovechando la desorganización de las filas francesas. La victoria española fue completa y decisiva. La victoria en Cerignola tuvo un impacto profundo en las guerras italianas. No solo aseguró la posición de los españoles en Italia, sino que también debilitó las posiciones de los franceses en la península. Esta batalla marcó un punto de inflexión en la reputación militar de González Fernández de Córdoba, consolidándolo como uno de los líderes militares más destacados de su tiempo. Isabel siempre lo admiró y le ayudó en todo lo que pudo. A la muerte de esta, su enemistad con Fernando se hizo patente por el miedo a que se convirtiera en un monarca en Italia. A pesar de su éxito en el campo de batalla, Gonzalo también enfrentó desafíos políticos y rivalidades en la corte. Su relación con César Borgia, un poderoso gobernante italiano, se volvió tensa y eventualmente se retiró de Italia y regresó a España en 1506. A consecuencia de las habladurías y por el miedo de que se coronara a rey, Fernando el Católico le mandó llamar y le dio un puesto de alcalde en un pequeño pueblo. Aunque puede que no sea más que una leyenda, se cuenta que el rey Fernando el Católico pidió a don Gonzalo cuentas de en qué había gastado el dinero de su reino. Esto habría sido visto por este como un insulto. De la respuesta hay varias versiones. La más común: por picos, palas y azaones, 100 millones de ducados; por limosnas para frailes y monjas rezasen por los españoles, 150.000 ducados; por guantes perfumados para que los soldados no oliesen el ardor de la batalla, 200 millones de ducados; por reponer las campanas averiadas a causa del continuo replicar a victoria, 160.000 ducados; y finalmente, por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces del rey, a quien he regalado un reino, 100 millones de ducados. El gran capitán también es recordado por introducir reformas militares que revolucionaron la guerra. Se formaron regimientos de infantería, conocidos como tercios. Se convirtieron en una parte fundamental de los ejércitos españoles en el siglo XVI y tuvieron un gran impacto en la historia militar europea. Además de sus innovaciones tácticas, Gonzalo Fernández de Córdoba promovió la profesionalización del ejército. Abogó por la disciplina, el entrenamiento constante y el cuidado de las tropas, lo que mejoró significativamente la eficiencia y la eficacia del ejército español. Estas reformas se convertirán en una contribución fundamental al desarrollo de la estrategia militar en la Europa de la época. Estas reformas se consideran una contribución fundamental al desarrollo de la estrategia militar en la Europa de la época. Fernando el Católico fue obligado por presiones del Papa a llamar a Gonzalo Fernández de Córdoba, que se encontraba olvidado por el rey. Este preparó en tiempo muy breve una movilización de 12.000 personas y después, al poco tiempo, fue paralizado por un acuerdo con Francia. Siempre fue fiel a sus reyes, a doña Isabel y a don Fernando. Nunca se planteó traicionar a sus reyes, aunque tuvo gente que se lo propuso. Siempre hizo oídos sordos. El gran capitán se retiró a su finca en Loja, Granada. Murió el 2 de diciembre de 1515, en Granada, por el agravamiento de las fiebres de paludismo o malaria que padecía. Sus memorias, conocidas como Instrucciones o Memorias de Loja, se convirtieron en fuentes importantes para el estudio de su vida y de su época. A su muerte, mandó que se le enterrara en el Real Monasterio de San Jerónimo, Granada. Pidió más de 50.000 misas por su alma.